Juancho. Tengo tanto que contarles de Juancho. Reconstruir su historia resulta complicado. Hay pocas fotos y casi ningún libro. Pero les aseguro que nuestro país se vería distinto si él no hubiera estado entre nosotros. Los regalos que nos dejó son tan grandes que solo pueden verse desde lo alto. ¿Quieren hacer este viaje conmigo? Cada año, la Cámara Venezolana de la Construcción premia las mejores obras de ingeniería que se construyen en el país. Pero en la primera entrega de este siglo, decidieron premiar la trayectoria de un hombre, el ingeniero que se esconde detrás de todas estas obras. Un hombre que llevó consigo el proceso vivencial de la construcción de un país. Juan Francisco Otaola Paván, Juancho. Juancho era oriental, así que esta historia debe empezar en el mar. Un espacio ideal para las almas libres. Un sitio en el que se aprende a trabajar duro desde muy temprano. Un lugar en el que se ríe abiertamente de todo, hasta de lo más sencillo. Aquí nació Juancho, en este pequeño pueblo de la península de Paria, Río Caribe. Nace el 28 de octubre de 1924. Vivió su niñez en una de las casas de este pueblito oriental. Su padre, Juan Otaola Rogliani, era doctor en medicina egresado de la UCB, y ya para ese momento se había ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo. Así que los hijos del doctor Otaola eran los consentidos de Río Caribe, y Juancho, el mayor de todos, tenía una gran responsabilidad. Con la mirada de todos sobre sí, se fue forjando una personalidad fuerte, llena de seguridades. Su hermana menor, Elizabeth, compartió con nosotros esta fotografía y algunos de sus recuerdos. Era muy inteligente, era un niño muy avispado, muy inteligente, y además yo no sé si ayudó mucho ese núcleo familiar que tenemos. Entonces él era un niño sumamente brillante, o sea, niño que estudiaba y sacaba puras notas altísimas. Y bueno, de ahí viene una infancia muy feliz, ¿no? Juancho tenía una inteligencia muy aguda que lo destacaba entre los demás. En 1936, cuando contaba con solo 12 años, viaja a Margarita a cursar bachillerato. En Río Caribe dictaban clases un año sí y otro no, y el inquieto Juancho no quería esperar. Siguiendo sus pasos, nos vamos a Margarita. Su gran amigo de la infancia, Daniel Fermín, nos acompaña en este viaje. Juancho era de un carácter muy jovial y llegó ya de pantalón largo, que no se acostumbraba mucho a esa edad, y con una motocicleta, que era la única que existía aquí en la Asunción. Él era un tipo que en esa motocicleta vibraba, se hacía sentir. ¿Ah? Ahí viene Juancho con su moto. Siempre veníamos normalmente a Margarita, porque entonces nosotros recordábamos todas esas vivencias. Siempre manifestó que sus grandes aptitudes eran sobre las matemáticas, sobre las ciencias físicas. Y como tal fue un señor ingeniero que tuvo un talento pues fuera de lo normal. En 1940, luego de graduarse en el Colegio Federal de la Asunción, viaja a Caracas a continuar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela. Estaba decidido. Quería ser ingeniero. Yo soy Andrés Sucre, ingeniero civil, que tuve la suerte de estudiar la ingeniería junto con Juanchito en 1940. Él venía de estudiar, de graduarse de bachiller en la isla de Margarita, que era uno de los mejores bachilleratos de Venezuela,
pues había muchos profesores republicanos españoles exiliados y eran excelentes profesores. Juanchito tenía, se le apreciaba un poco, una gran tendencia al logro. La carrera de ingeniería, que es hacer cosas concretas, que tienes que terminarla, que tienes que seguirla, que tienes que mantenerla, que tienes que repararla, eso desarrolla la tendencia al logro. Juancho termina sus estudios en 1945, graduándose como doctor en ingeniería, tal y como lo había deseado. Pero no se desliga totalmente de la universidad. Primero trabaja como profesor. Hablemos entonces con quien fue uno de sus alumnos y luego su compañero de trabajo. Juancho era un profesor muy claro, muy convincente y muy preparado en las clases que nos daba. Era realmente agradable e interesante oír las clases de Juancho Otaola. Lo que sé de puentes lo aprendí con él desde esa época. Más adelante, Juancho colabora en la construcción de la ciudad universitaria. Trabaja en el proyecto estructural del estadio de béisbol, en la concha para transformadores, en los corredores cubiertos y en una obra muy sencilla que se ha vuelto emblemática porque refleja claramente su genialidad: el reloj de la UCB. Dejemos que sean otros quienes nos cuenten la historia. Estaba el doctor Villanueva terminando los remates de su gran obra y se le ocurrió pues hacer un reloj montado sobre una trípode impactante, lo más alto posible y que se viera de todas partes. Juanchito ocasionalmente pasó por la oficina del doctor Villanueva y le propuso: ¿por qué no giras el reloj para que las patas, las tres patas que forman el trípode, en vez de ser rectas, se entrecrucen? Y eso le dio un sello distinto pues a ese reloj. Juancho parece que se estaba sentado en una mesa y agarró 3 lápices y agarró y hizo así, ¡cha! Y de ahí sale el reloj de la universidad. Y así, demostrando su genialidad en cada uno de los proyectos, Juancho se incorpora activamente al mercado laboral, trabajando primero en el INOS y luego en el Ministerio de Obras Públicas. Debo reconocer que el sector público de aquella época, instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, para mencionar solo 2 de ellas, fueron formadoras de muchos ingenieros recién graduados de la universidad y que allí hacían un posgrado. Con apenas 5 años de graduado y con talento de sobra, Juancho recibe con los brazos abiertos la década más fecunda de la construcción venezolana, los años 50. El espíritu de los 50 en Venezuela es igual a las construcciones de la época: grandilocuente, festivo y un poco romántico, con un cierto gusto por el lujo y el confort, con un cierto aire de fiesta y felicidad. Se trata de unos años muy intensos para el país, una década marcada por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Es un periodo de efervescente actividad en la construcción. Más del 30% del presupuesto fiscal se destina a obras públicas. Son los años de los grandes complejos habitacionales y de las gigantescas obras hidroeléctricas e industriales que pregonan el nuevo ideal nacional y la riqueza petrolera. Pero, si el país está en construcción, ¿dónde está Juancho? Juancho participa activamente a través de sus propias empresas. Primero con Otaola Benedetti y luego con Precomprimido, una de las empresas más sólidas que ha tenido la industria venezolana. Entre sus trabajos de esta época destacan los cálculos estructurales del Hotel Tamanaco, el edificio Anglo-Ben, el viaducto Nueva República, el viaducto de la autopista Valle Coche, el edificio del Teatro del Este y el proyecto estructural de la concha del teleférico en Mari Pérez. Son años de trabajo intenso. Juancho lucha arduamente para alcanzar sus sueños y logra destacarse en cada una de las obras que realiza,
pero en el fondo siente que está en capacidad de hacer algo de mayor envergadura. Junto a su socio Oscar Benedetti, decide concursar por el proyecto de ingeniería más importante del país: la construcción del puente General Rafael Urdaneta, el puente sobre el lago de Maracaibo. El año 56 tenían menos de 34 años. Y esos dos muchachitos, con poquísima experiencia, se han graduado, Juanchito del 45 y el otro se graduaría el 46, Oscar. Se les ocurre que pueden entrar al concurso del puente sobre el lago de Maracaibo. Se trataba de uno de los puentes más largos del mundo, un puente de casi 9 kilómetros de longitud. Además, era una obra de vital importancia para el progreso del país. El estado Zulia representaba aproximadamente el 70% de la producción de petróleo del país, pero era un estado dividido por un lago de 120 kilómetros de ancho, con los yacimientos más importantes de un lado y los centros administrativos, los astilleros y los talleres del otro. La transportación en ferry se hacía lenta e insuficiente. Era necesario construir un puente que permitiera unir los extremos del estado Zulia, vincular esta región con el resto del país y al mismo tiempo servir de enlace entre Venezuela y los países vecinos. Concurrieron a esta licitación 12 proyectos de diferentes países. Todos ofrecían estructuras de acero, excepto uno de los consorcios, Precomprimido, la empresa dirigida por Juancho y sus socios alemanes en este proyecto, la empresa Julius Berger. Convencieron a Julius Berger de entrar junto a esa aventura de concursar, porque no era licitación con proyecto. Había que presentar la idea, el proyecto y después los precios. Juancho defendía que en la construcción de una obra tan importante para el país debía participar una empresa venezolana. La compañía alemana, con razón, dice que ellos tienen que tener la mayoría para poder garantizar que el puente, que el contrato se cumpla como se va a establecer se está estableciendo en las cláusulas del contrato. Juanchito se niega rotundamente y dice que prefiere perder el concurso a cederle la mayoría a los alemanes. Finalmente, y luego de muchísimas conversaciones, los alemanes aceptaron. Ahora debían esperar a que el jurado evaluara uno a uno los proyectos y anunciara los resultados.